Hola, bienvenidos a Dalicias Recetas. Hoy os muestro cómo preparar este delicioso tiramisú que me habéis pedido varios de vosotros. Los ingredientes que necesitamos son bizcochos al huevo, 6 huevos, 500 gramos de queso mascarpone, 250 ml de café, 120 gramos de azúcar, 30 ml de agua, 20 ml de licor amaretto y cacao puro en polvo. En primer lugar, ponemos el queso mascarpone en un bol grande, lo removemos un poco para ablandarlo y lo reservamos. Por otro lado, separamos las yemas de las claras. Luego rompemos y batimos un poco las yemas, le agregamos solo la mitad del azúcar, la otra mitad la reservamos para más adelante y removemos para que se disuelva el azúcar en las yemas. A continuación colocamos el bol con las yemas en un cazo con agua para calentarlas un poco al baño María, porque te voy a enseñar cómo preparar un tiramisú con huevo crudo, pero sin peligro de salmonelosis, ya que los vamos a pasteurizar. La salmonela muere a partir de los 50 grados centígrados y nosotros vamos a llevar las yemas hasta 60 grados centígrados para asegurarnos, pero no pasando esta temperatura, ya que si no empezarían a cocinarse y a coagular. Seguidamente las apartamos del fuego y las batimos hasta que doblen el tamaño y blanqueen para conseguir una pasta homogénea y esponjosa. Después agregamos esta pasta de yemas al queso mascarpone y lo removemos con movimientos envolventes hasta obtener una mezcla uniforme. Al igual que las yemas, vamos a pasteurizar las claras. Para ello preparamos un almíbar. En un cazo al fuego ponemos el agua y el azúcar y lo dejamos que hierva hasta que llegue a 120 grados centígrados. Mientras tanto batimos las claras para ir montándolas. Una vez que el almíbar llegue a 120 grados centígrados lo añadimos a las claras montadas en forma de hilo y continuamos batiendo para que se integre bien. Con la temperatura que tiene el almíbar calentará las claras lo suficiente como para pasteurizarlas. Continuamos batiendo las claras para que queden bien montadas, pero formando picos suaves. Después añadimos a la mezcla de yemas con queso mascarpone las claras montadas y las integramos con movimientos envolventes poco a poco para no quitarle el aire a las claras y conseguir una crema esponjosa y aireada. Esto lo hacemos en varias tandas. Luego en una fuente vertemos el café, le agregamos un poco de licor de amaretto y vamos bañando cada uno de los bizcochos que pondremos en la base. A continuación ponemos una generosa capa de crema de tiramisú y la extendemos por toda la superficie. Después ponemos otra capa de bizcochos bañados en café y otra generosa capa de crema de tiramisú,
que extendemos bien para dejarla lo más liso posible. Luego lo reservamos en la nevera mínimo unas 6 horas o mejor hasta el día siguiente. Por último, antes de servirlo, le espolvoreamos una capa de cacao puro en polvo. Pues este es el resultado, un delicioso tiramisú de huevo. Te voy a mostrar un trozo para que puedas ver el corte. El bizcocho queda húmedo, con un rico sabor a café y la crema tan suave y aireada que se deshace en la boca. La verdad es que este es uno de los postres más deliciosos que suelo hacer. Te animo a que lo pruebes. Espero que te haya gustado la receta. Si es así, te agradezco que le des a me gusta y te suscribas a mi canal. Dime en comentarios qué te ha parecido. Hasta pronto, gracias.